Buenas tardes. Vamos a comenzar este nuevo acto del Ateneo de Santander. Todos los actos del Ateneo de Santander, bueno, casi todos los actos del Ateneo de Santander tienen interés. Pero este, desde mi punto de vista, tiene un interés particular o especial, por algunas razones. Porque se trata de una antología de José Luis Hidalgo, que está hecha en colaboración con la Fundación Gerardo Diego, y porque los que van a intervenir están ligados a todos nosotros, a la ciudad de Santander, a Torrelavega, y son ellos los que mantienen viva y activa la memoria de la poesía de José Luis Hidalgo. Esta es una antología editada por Renacimiento, es una edición muy bonita, preciosa, como todas las que hace Renacimiento, una editorial de Sevilla, que además me comentaban que afortunadamente tiene muy buena distribución. Con esta edición, la antología la ha preparado Rafael Fombellida, que es de los que saben quién era y qué hizo José Luis Hidalgo. Y para mí es una satisfacción que esté aquí y que me toque a mí pues presentar esta antología. Y nos acompaña también Andrea Puente, que es la directora de la Fundación Gerardo Diego, y también intervendrá en el acto Rosa Gil, que está ahí sentada, pero subirá cuando la toque intervenir para leer algunos de los poemas. Esta antología, que se titula Arderé siempre, pues recoge poemas de una obra breve pero intensa de José Luis Hidalgo y se titula Arderé siempre, que es el último verso de un poema que se titula Ante el muerto y que termina: yo no quiero morir como tú has muerto, sobre la tierra dura, oscuramente. Quiero brillar con las estrellas, alto, jamás descansaré, arderé siempre. Con ese Arderé siempre se titula la antología que hoy presentamos en el Ateneo de Santander, y por mi parte, pues nada más que agradecerles a todos ustedes su presencia, que nos acompañen, y especialmente a los que están aquí sentados y a Rosa, que también está sentada pero abajo. Y ahora tiene la palabra Andrea, la directora de la Fundación Gerardo Diego. Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en el Ateneo de Santander, institución cultural que aparece en la biografía de Gerardo Diego en fecha muy temprana, en mayo de 1919, con una velada de lectura de sus poemas y piezas de Chopin al piano. Presentamos hoy la antología de la obra poética de José Luis Hidalgo, nacida en Torres en aquel 1919. Titulada Arderé siempre, que ha sido preparada por el poeta Rafael Fombellida, que nos lo presenta como un poeta metafísico. La Fundación Gerardo Diego y sus patronos, el Ayuntamiento de Santander y la Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria, ha acogido este proyecto editorial en colaboración con la editorial Renacimiento, con el propósito de acercar a los lectores interesados en la poesía de José Luis Hidalgo, la poesía de José Luis Hidalgo en una obra actual y cuidada, y hacer accesible su obra en librerías y bibliotecas de España. Rafael Fombellida nos hablará sobre sus tareas, sus decisiones al acometer la antología de Hidalgo, y podremos escuchar algunos de sus poemas por la actriz Rosa Gil. Agradecemos a la Junta del Ateneo y a su presidente la acogida de esta velada poética, y a Rosa y Rafael por su colaboración. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Cortesía y nobleza obligan. Quiero empezar con el capítulo de agradecimientos, que son varios. En primer lugar, a la Fundación Gerardo Diego. Siempre que hay algún proyecto de alcance de algún autor en el que está implicado, algún autor cántabro, tanto del ayer como del hoy, y los del ayer son también del hoy, como lo muestra esta antología, siempre está la Fundación Gerardo Diego presente. Así que buen tino tiene la Fundación, que es, pienso, la institución que más ha hecho por la poesía en esta región en los últimos 20 años. Dar las gracias a la editorial Renacimiento,
editorial con la que trabajo desde hace algunos años, por acoger con tanto cariño esta antología y a Abelardo Linares, especialmente su editor, que conoce perfectamente la obra de José Luis Hidalgo y sabía muy bien lo que iba a publicar. Y, por supuesto, el apoyo siempre constante y la generosidad de la familia del poeta, allí representada, que siempre ha puesto todo tipo de facilidades a cuanto proyecto se ha hecho, se ha emprendido en torno a José Luis Hidalgo. Y en cuanto al acto que hoy nos reúne aquí, muchas gracias, Jesús Cabezón, el Ateneo de Santander, por acoger este acto tan cariñosamente también. Gracias a ti, Rosa Gil, que vas a poner voz a los poemas de José Luis Hidalgo, y por supuesto a todos ustedes, muchas gracias por su presencia. Bien, creo que es de justicia explicar de alguna forma por qué esta antología de Hidalgo, por qué ahora y por qué es como es. En primer lugar, José Luis Hidalgo ha sido un poeta que quizás no ha tenido demasiada fortuna con las ediciones nacionales. No han sido muchas las ediciones nacionales que se han recogido de su poesía. Hablo de antologías o ediciones de poesía reunida. Habría que remontarse a 1970 para encontrarnos con la antología que le dedica Julio Uceda en la editorial Taurus, de mucho alcance, sobre todo en el ámbito del pensamiento, quizá menos en el de la poesía. Y desde ahí daríamos un salto hasta el año 2000, que se publica en la editorial DVD, a cargo de Juan Antonio González Fuentes, la publicación de la primera edición nacional. Sería la tercera, pero la primera edición nacional de su poesía completa. En el año 2003, Ángel Prieto de Paula publica una antología en una editorial madrileña que distribuye muy bien, Huerga y Fierro. Bueno, luego González Fuentes hace otra en una editorial malagueña, Veramar, que quizás sea de ámbito más restringido. Y hay que saltar hasta este 2022 y encontrarnos con esta antología. En el año 2019 tuvo lugar el centenario de José Luis Hidalgo y como era de esperar, por otra parte, eso lo fue recordado aquí en Cantabria. Este año todos recordamos a José Hierro. Recordamos a José Hierro en su centenario, se le recuerda en Madrid. Ahora mismo, el próximo viernes, se inaugura una gran exposición en la Biblioteca Nacional. Se le recuerda en la Feria del Libro de Frankfurt. Pero claro, José Hierro, amigo íntimo y casi coetáneo de José Luis Hidalgo, pudo vivir y escribir lo que José Luis Hidalgo no pudo ni escribir ni vivir. Pudo desarrollar su obra completa y José Luis, sin embargo, tuvo la mala fortuna de fallecer cuando su obra empezaba a nacer. ¿Qué hubiera sido? No sabemos. ¿Qué hubiera sido de Hidalgo? Pero desde luego su libro Los Muertos, un libro trascendental en la poesía española, para mí uno de los mejores libros del siglo XX, apuntaba más que maneras en el hecho de que estábamos ante un gran poeta, en este caso un gran poeta malogrado. La muerte joven tiene eso, que al final son otros los que se tienen que acordar de ti. Y a Hidalgo, pues bueno, ha habido épocas en las que se le ha recordado mucho, quizás primero evocativamente y luego ya de una manera más independiente. No han cesado de aparecer estudios, no han cesado de aparecer nuevas aportaciones, tesis doctorales, las tenemos muy recientes, algunas se han publicado en el Aula Poética José Luis Hidalgo de Torrelavega, pero sus ediciones nacionales han sido escasas y desde hace 20 años no teníamos una. Era, pienso, necesario devolver a la poesía de José Luis Hidalgo a las librerías españolas, no solo a nivel de Cantabria, a nivel de España. Entonces, ¿qué mejor trampolín? Pensé yo que la colección de antologías de Renacimiento, una colección específica para antologías poéticas del ámbito de la lengua española, de este lado y del otro, y especialmente del siglo XX y de lo que llamamos de siglo XXI. Aparecieron de poetas históricos, han aparecido ya en esta colección antologías de Gerardo Diego, de José del Río Sáenz, y bueno, algunos poetas más recientes también me los he publicado aquí en esta colección. Pero era la hora de Hidalgo y
y hemos aprovechado para poner al día lo que es una especie de ayornamiento de la poesía hidalguiana que voy a explicar brevemente. En primer lugar, la selección es una antología, es decir, no es una publicación de poesía completa. Yo he utilizado un criterio mixto, es decir, he respetado la integridad de los 3 libros hidalguianos que iban a ser publicados en vida, digo iban a ser, porque el último, Los Muertos, no lo pudo ver por 6 días, porque el libro quedó retenido en censura, y al final todos los esfuerzos de José Hierro, de Ricardo Blasco, de Vicente Aleixandre, sus amigos, incluso de la propia Editorial Real, que ya era propietaria de Adonais, de la colección, en adelantar ese libro lo más posible para que pudiera salir y verlo Hidalgo vivo, pues fueron baldíos porque Hidalgo no lo pudo ver por sí. Pero bueno, el libro se estaba organizando y además José Luis ya lo tenía escrito. Todos los poemas, los que entraron en la edición y los que quedaron fuera, ya lo tenía escrito en 1945. Es decir, que considero un poema publicado en vida de José Luis Hidalgo. Se han respetado por el siguiente criterio. De mutilar un libro como Los Muertos me parece bastante criminal. Todos los poemas, es un libro de una gran organicidad, los poemas apoyan unos en otros y no se puede descajar ninguno, salvo los que quedaron descajados, que yo he incluido algunos en la selección final, en su momento, en el momento de la ordenación del libro, que corrió fundamentalmente a cargo de Ricardo Blasco y de José Hierro. En segundo lugar, Raíz, que es un libro que ni siquiera iba a ser libro, iba a ser en un principio una sección más de Raíz, no, los animales, una sección más de Raíz. Ricardo Blasco le quitó la idea de la cabeza, hubo muchos problemas de censura, especialmente con uno de los poemas, el titulado Caballo, y finalmente en ese ínterin se abrió la colección de libros de la revista Proel y se aprovechó para sacar el librito, 11 poemas nada más, de los 15 que escribió, en la colección de libros de Proel. Raíz, su primer libro, es el que podía plantear más problemas de edición. Es un libro más irregular. Es una cosa que él, además, José Luis lo reconoce claramente. Dice, publicarlos o quemarlos. Esto es lo único que podía hacer con ellos. Evidentemente, él quería publicarlos porque era su puesta en escena. Algún poema sí lo considero prescindible. Sin embargo, otros poemas están entre lo mejor de su producción y de alguna manera nos llevan a esa poesía introspectiva, ¿no? A esa poesía de entrar adentro, en Raíz del hombre se iba a titular, creo que el título ya es suficiente denotativo, ¿no? Penetrar en las entrañas del ser, ¿no? Para encontrarlo. El libro Raíz, una vez que se respeta la integridad de los animales y de los muertos, pues creo que debo respetar también la de Raíz y no mutilarlo también quitando algún poema, sabiendo que los hay, bueno, podríamos decir prescindibles, otros desde luego que no. En cuanto ya a la selección poética de los poemas que quedaron sin publicar en el libro, que se han publicado 3 veces, son ingentes los cuadernos que dejó José Luis Hidalgo con poemas de adolescencia, poemas. El primer cuaderno, Pseudopoesías, está fechado en 1936, de ahí la fecha de inicio de la antología, 1936-1947, coincidiendo con la fecha, la fecha que él pone a su primer cuaderno poético y la fecha de su muerte. Al principio, los poemas de menor madurez, vamos a decir, bueno, pues pecan mucho, lógicamente, de la imprimación de sus maestros, ¿no? Vicente Aleixandre, Gerardo Diego, Bécquer, Lorca, Alberti o incluso Jesús Cancio, poeta al que trata y admira. Y se nota demasiado, ¿no? Esa influencia. Quizás esos poemas, pues bueno, no conviene sacarlos tanto a la luz. He puesto un par de muestras para que se vea por dónde caminaba la poesía de José Luis Hidalgo en los inicios, pero sobre todo me he centrado en cómo había que aquilatar, porque lógicamente la antología tiene sus dimensiones y no debe sobrepasar ciertas páginas. Me he centrado fundamentalmente en la publicación de poemas que me parecen de mucho cuerpo, de mucho peso en la poesía de Hidalgo, que quedaron fuera de sus libros. Por ejemplo, el poema Los Muertos. Poema Los Muertos, un poema que él escribe. Título coincide con el de su último libro. Y, sin embargo, es un poema que no aparece en el libro. Y no aparece porque sus dimensiones son muy superiores
y a los que aparecen en el libro, quizás buscando un poco la organicidad, también quedó fuera, quedó suprimido. Pero Hidalgo le daba a este poema tanta importancia que lo publicó en una plaquette en 1945, en una plaquette de las que editaba la revista barcelonesa Entregas de Poesía, que dirigía Juan Ramón Masoliver. En una de esas plaquettes aparece el poema Los muertos íntegro y exento. Es decir, la importancia que para Hidalgo tiene ese poema. O este amor, un poema largo, un poema amoroso. La temática amorosa Hidalgo la trata, pero no demasiado en sus libros, más en los cuadernos que quedaron inéditos, sobre todo los cuadernos marzo, abril, son cuadernos de clara temática amorosa, escritos en los primeros 40, cuando más o menos en la época de su noviazgo con la pintora y también poeta Jacinta Gil Roncalés. En Raíz hay algunos poemas de temática amorosa, poquitos, y el tema va desapareciendo hasta disolverse ya en los animales y en los muertos. No es la temática amorosa, desde luego, la que predomina. Ese poema me parece muy representativo de ese lado amoroso, para que no se diga que, como se ha dicho muchas veces, que Hidalgo era el poeta de la muerte, era el poeta de los muertos. Luego hemos operado sobre... Si no quieres entender mucho, que le toca a Rosa. Hemos operado sobre algunos de los poemas que desde la primera prensa habían sido mal editados. Y me explico. Así como la famosa errata, aquella que dio tanto que hablar de los muertos, de si era eterna, que si era eternal, que intervino hasta Vicente Aleixandre en el debate y finalmente se corrigió. Y los textos de los animales y los muertos se han editado correctamente. En Raíz no. En Raíz había 3 poemas con erratas graves. Luego hay uno más sobre el que también hablaré, con erratas graves que en algunos de los casos distorsionaban completamente el entendimiento del poema. Un poema de tanta importancia como La mina, por ejemplo. Su último verso ha sido siempre mal editado. Y en la suite Cantábrico, una suite de 5 décimas, la tercera y la cuarta han sido mal editadas, han sido editadas con erratas, y lo que se ha editado no es lo que escribió José Luis Hidalgo, sino lo que con esos poemas hicieron los tipógrafos de la imprenta valenciana donde se imprimió Raíz. Es decir, se ha tomado siempre como referencia la primera edición, y la primera edición aparecía con erratas. En descargo de los editores de los anteriores libros y antologías y poesías reunidas de Hidalgo, cabe decir que no era fácil detectar estas erratas. No era fácil porque allá donde tenemos la pista era un libro de difícil localización. Es un libro que se publicó en Santander, que lo publicó Manuel Arce el año 1956 y que recogía 4 artículos de uno de los amigos íntimos de Hidalgo de Valencia, para mí un personaje fundamental en la evolución poética de José Luis Hidalgo. Es el que le introduce en la poesía, en la poesía existencial de posguerra. Es el que de alguna manera está en la raíz de la escritura de los animales, y hasta me atrevería a decir que de los muertos, que es Ricardo Blasco. Ricardo Blasco, 2 años, un tipo camaleónico, que pasa por el cine, por la historiografía, que cambia de nombre varias veces. Es quien recuerda a José Luis Hidalgo en 4 artículos que publica Manuel Arce, y en uno de ellos, ya en las notas al pie de página, aparece un texto en el que dice: Raíz apareció con el estigma de algunas erratas, y el propio José Luis, de su puño y letra, corrigió en mi ejemplar los poemas, que deben leerse así, de la siguiente manera, y le corrige el último verso de Raíz, de La mina, y las décimas, tercera y cuarta. La cuarta, bueno, hay una alteración del orden de los versos, es decir, se nota efectivamente que algo va mal. De hecho, algunos de los editores cambió la puntuación, pensando que era un problema de puntuación, ¿no? Es un problema de que las líneas de la imprenta las variaron y pusieron encima la que era debajo y debajo la que era encima, ¿no? Aparte que hay una palabra, vientre justo, siempre se ha publicado así, es viento, evidentemente es viento. Hago mención de una anécdota curiosa con la antología de Julia Uceda, porque
Este poema está en el mecanoscrito que apareció en la biblioteca de Gerardo Diego, 10 poemas junto al mar. De esas 10 décimas, 2 pasaron a raíz. Una de ellas es esta, que tenía el título genérico El mar. Y Julio Uceda, en su antología de 1970, lo menciona. Parece conocer el mecanoscrito, porque menciona la fecha que efectivamente aparece en el mecanoscrito, la fecha de escritura de ese poema. Nos dice que fue escrito en marzo de 1938. Parece que lo conoce, pero luego a la hora de editarlo, lo edita mal. Y sin embargo, en el cuadernito mecanoscrito de Hidalgo está bien el poema. Y se puede comprobar en el facsímil que publicó la Fundación Gerardo Diego. El otro poema es A mi madre muerta. A mi madre muerta, un poema que quedó inédito. Tengo que agradecer a la familia de José Luis Hidalgo el dato, porque ellos pueden cotejar con el original. Este poema se publicó por primera vez en el número 7-8 de Proel en otoño de 1944. Y no se volvió a publicar, no se incluyó en ninguno de sus libros. Lo publica Leopoldo Rodríguez Alcalde en 1950, en el primer estudio que se hace, antología que se hace después de la muerte de Hidalgo, en Santander, en la antología de escritores y artistas montañeses, pero toma como referencia la edición de Proel. Es decir, hay un error evidente de transcripción desde el original hasta el texto impreso, en el que una N se confunde con una H y cambia completamente el sentido de un verso, ¿no? Y donde dice deshacerme quisiera, debería decir desnacerme quisiera, que así tiene sentido el poema. Siempre se ha editado este poema como deshacerme, es desnacerme, y aquí, por lo menos en esta antología, esos cuatro textos que aparecían con ratas están correctamente editados. Creo que por primera vez, no es por primera vez, ya lo hicimos Carlos Alcorta y yo en el aula poética José Luis Hidalgo cuando se conmemoró el 70 aniversario de Raid, pero en una edición novenal que no tuvo apenas distribución. Es la primera vez que se hace en una edición nacional. Quien prepare la próxima edición de las poesías completas de Hidalgo tendrá que tener en cuenta esa referencia si no quiere cometer los mismos errores. Por supuesto, hemos procedido a la adecuación ortográfica también conforme a las normas de la RAE del año 2010, como se ha venido haciendo. Cuando las normas de la RAE cambiaron en 1959, también se adecuó la ortografía de las ediciones posteriores de Hidalgo, es decir, lo hemos vuelto a hacer otra vez con las nuevas normas. Y nada más que añadir que para mí, personalmente, es de gran valor el hecho de haber editado, esto es probablemente lo que menos le importe al lector o incluso al oyente, ¿no? Pero para mí personalmente, a lo que para algunos es devoción, para mí es también emoción, por la razón siguiente, porque Hidalgo es el poeta con el que empecé a escribir, es decir, el que encendió la chispa de la poesía ya por los 16 años, y saber que había habido en Torrelavega, en mi ciudad, un poeta que había nacido a escasos 500 metros de donde yo vivía, me pareció muy impresionante y empecé a frecuentar su poesía, y a partir de ese momento del destello que eso encendió, ese hecho encendió, pues empecé yo también a escribir poemas, claro, imitando los de José Luis Hidalgo. Es decir, para mí también tiene un valor emocional el publicar esta antología que considero justa, que considero que llega en el momento oportuno y que además, en lo personal, en lo emocional, es un hito importante. Y no que me quiero extender más, llega el momento a Rosa, que llega el momento de la poesía, llega el momento de los versos, que es realmente lo que se agradece. Y esperamos a Rosa para que ahora empiece a poner voz, la suya, como ella solo sabe hacerlo, a los poemas de José Luis Hidalgo. Gracias. No, la bola la tienes tú.
¿No? A ver, ¿sí? ¿Ahora? Ahora sí, ¿no? ¿Sí? Si no la subimos un poquito. ¿Vale? ¿Ahora? Vale. Así me iré afirmando es el primer poema de Raíz. Bajo la negra noche soy un inmenso sí. Soy un inmenso sí que confirma su vida. Un sí que palpita o afirmación rotunda de que soy, de que existo y moro sobre la tierra. Bajo la negra noche, bajo el cielo profundo, bajo el cuerno azulenco erizado de estrellas, me siento transcurrir como un solo latido que estremece en el aire su coraza temblante. Yo llevo aquí la vida, esta vida que encierra como una mano el mundo, la vida o subterránea corriente de clamores que baja hacia la tierra como serpiente viva o se eleva cantando de amor hacia la luna. ¿No la sentís? Es la savia del mundo que pasa por mi cuerpo, la corriente que gira, cegor inagotable, voz de retorno eterno por un mismo camino. Sí, sí, siento que me confirmo, porque soy para el mundo causa de su presencia. No cabía esperar otra cosa de un poeta de estirpe romántica como era José Luis Hidalgo, que comenzar su poesía, la que publicó, con una autoafirmación. Yo estoy aquí y soy el centro del mundo y el mundo existe porque yo existo. Raíz fue, lo hemos dicho ya, el libro debut de Hidalgo. Y aunque él mismo lo aparentemente no menospreciara, él quería publicar ese libro. Y él organizó su propia autoantología con los poemas, lo dice en el colofón, escritos entre los 16 y los 23 años. El libro lo había presentado al premio Adonais de 1943. Entonces, Adonais lo llevaba Juan Guerrero Ruiz, la editorial hispánica, y obtiene una mención honorífica en un contexto en el que su amigo, pocos meses mayor que él, Vicente Gaos, un poeta que le influye mucho porque escribe una poesía espiritualista, gana, es uno de los 3 ganadores, se otorgan 3 premios porque es un premio convocado para autores inéditos. Cuando publica Raíz, ya tiene escritos toda la serie de los animales y ya tiene tan adelantados los poemas de los muertos que ese mismo año la revista Escorial publica una plaquette con 10 poemas en la que apenas hay ninguna variante, solo un par de comas sobre los que se publicarán en la edición definitiva. Es decir, su mundo poético ya había evolucionado. Sin embargo, él mantiene todavía, porque quizás no lo considera del todo maduro, porque Los muertos no está concluido, mantiene esos poemas que son los que le van a representar en una primera instancia. Si así me iré afirmando, se siente un aliento romántico, de autoafirmación, imperativo, casi, es decir, aquí estoy yo, ¿no? Es la única manera de enfrentarse a Dios, al mundo, al destino, al cosmos. En poemas de la primera parte, como algunos de los que vas a leer, Hay que bajar, o La mina, encontramos un credo de José Luis Hidalgo, el gran tema que seguirá practicando de la inmersión en la entraña del ser, raíz del hombre, lo hemos recordado antes, suficientemente denotativo, raíz del hombre. Vas a leer Hay que bajar. Sí. Yo hablo de La mina, poema que se le ha corregido el último verso, por una razón, porque José Luis vivía en Torres y muy cerca estaba la mina de Regocín, es decir, la metáfora de la mina la tenía muy cerca. Hay que bajar a la mina, hay que bajar al ser.
hay que bajar. Está dedicado a Ricardo Juan. Hay que bajar sin miedo. Hay que bajar hasta llegar al reino de las raíces o de las garras. Ese reino de las manos solitarias cuya sangre no late, donde las hormigas nos esparcerán bajo la tierra con sus tenazas ardientes, donde nuestra carne se abrirá como un grito al cosquilleo escalofriante de las patas de los insectos, y la viscosa masa de los gusanos será como una lengua de perro babeante. Al borde de la luz, abandonarlo todo y sepultarnos en la tierra, aunque nos crujan los huesos y los nervios se nieguen a abandonarnos, estrangulando nuestra carne con un supremo abrazo. Nos espera para besarnos la sangre de los volcanes, y el corazón de la tierra se abrirá silencioso para recibirnos. Una voz nos dirá: al fin llegasteis, venid y purificaos. Nuestra sombra andará errante por la tierra buscándonos con un temblor inquietante sobre los ojos. Y nosotros, diseminados por las plantas, los árboles, quizá en la niebla de aquel astro, en la boca de esa serpiente muerta al borde de la noche, o en aquel cuerpo que está cayendo hace tantos años sobre la luz azul de las nebulosas, en cualquier masa inerte que se agita sin que la veamos. Los minerales amarillos, el óxido, las nubes, el agua y hasta el fuego que se consume a sí mismo, todo abrirá sus venas para recibirnos. ¿Tenéis miedo? Yo os invito. Bajemos juntos y circulemos con la vida palpitante, con esa vida oscura de los minerales que nadie ha visto, pero que se presiente como el galope de los caballos con el oído en la tierra. No oís la llamada. Es la tierra que nos busca para purificarnos y arrojarnos de nuevo a la luz con su sudor doloroso. Mira, qué oportuno. Apagamos así todos los teléfonos. Si alguien no se ha dado cuenta, es el momento. Cambiamos de tono, llega la noche y llueve sobre la tierra. Aquella noche, también de la primera parte de Raíz, 1944. Es el llanto de la noche, hijo mío. Es el llanto de la noche que le duelen los pies de andar sobre la tierra. ¿Lo oyes? Escucha bien, abre bien tus oídos. ¿No lo sientes? Ya cantan los lagartos. La hiedra llora sobre la ventana. Acércate, hijo mío, acércate. Escucha despacio. Toca la luna el violín sobre los árboles. La lluvia lenta hace tristes esponjas de las piedras. No, no tengas miedo. Ya sé que puede suicidarse una flor en tu garganta y tu corazón abrirse como un libro salpicando sangre. Sí, tu corazón es un tierno pájaro. Pero escucha, hijo mío, escucha, quiero que sientas pasar la noche que se deshace sollozando sobre la tierra. Oye su llanto. Están aullando los sapos. ¿Tienes lágrimas? Lo comprendo, hijo mío, lo comprendo. Es la noche que llora por tus ojos su cansancio. Amarse es poseer la tierra sin sombras para siempre. Este es el último verso de Amor así. Estamos en la faceta amorosa de Hidalgo, como ha comentado Rafael antes. Hemos elegido este único poema para extendernos más adelante con Los Muertos, por ejemplo. Pero queríamos dedicar al menos un poema de la serie amorosa de Hidalgo. Amor así. Cuando dos cuerpos se unen para amar,
se quema más despacio la soledad de la tierra. De corazón a corazón, de hueso a hueso, saltan pájaros ardiendo como puñales, piel del mundo o deseo donde la carne gime. Un gran río desnudo de inesperados crisantemos. Cuando dos cuerpos se aprietan como bocas, se empujan como voraces cataratas al rumor de la vida, perdiendo un posible contacto con la muerte que espera, que sobre el olvidado planeta a lo lejos refulge como un fantasma solitario y oculto. Hombre o mujer, árboles vibrantes, hirvientes besos estrujados y un ángel. Amarse es poseer la tierra sin sombras para siempre. Te mereces todos los aplausos, Rosa. Qué gusto de escucharte. Seguimos. Rosa Gil va a leer a continuación los poemas Ciudad y Estación, que ya pertenecen a la segunda parte de Raíz. Son dos poemas de clara estirpe surrealista, bien por mímesis o por convencimiento. En su primera etapa, José Luis Hidalgo adopta el lenguaje de la vanguardia porque es el que considera ajustado al momento que está viviendo. Él tiene mucha influencia. En ese momento, sobre todo, de Vicente Aleixandre, le ha impresionado la destrucción o el amor. Y como los surrealistas, incluye en ese escenario un tanto siniestro del hombre deshabitado, de la ciudad hostil, utiliza el atrezo de los surrealistas, los zapatos, aparece mucho en los poemas, en los teléfonos, esos elementos de la modernidad, ¿no?, que los surrealistas utilizan mucho, que ya habían utilizado otros movimientos como el ultraísmo anteriores. Y en Raíz quedan algunas muestras. La mayor parte de estos poemas de estirpe vanguardista de Hidalgo están contenidos en alguno de sus primeros cuadernos, en Las luces asesinadas y otros poemas, y en Mensaje hasta el aire, son de finales de los años 30. En Raíz conserva alguno de estos poemas. Uno no se va a leer, pero es absolutamente racionalista. Fijaos bien, me parece uno de los mayores ejemplos de la poesía surrealista de Hidalgo. Hay estudios sobre el Hidalgo surrealista. No era solamente surrealista Hidalgo, pero sí que utilizó elementos de la vanguardia, que además prolongó hasta su último libro, Los muertos, en el cual lo visionario tiene también mucha importancia. Yo creo que ya más ligado al simbolismo que a lo que era la vanguardia estricta, ¿no?, de los años 20 y 30. En Ciudad y Estación los vamos a escuchar en la voz de Rosa Gil. Ciudad. Del sol llueven los cables de los teléfonos, pero la lluvia más dolorosa es la de los tacones de los zapatos. En todos los espejos hay mecanógrafas recién pintadas y al fondo, muy al fondo, se puede ver una paloma de papel que tiembla todavía con un viento campesino. Se nota que las aceras están cansadas de ir toda la vida en línea recta, pero aún no protestan. En el tejado más alto están construyendo su nido los aviones con los despojos de todos los automóviles muertos en las carreteras. Y estación 6 de la tarde. Las estaciones son negras por el peso de los relojes y de las básculas. Algunas veces son grises porque en ellas siempre está lloviendo. Ayer estaba lloviendo, hoy está lloviendo, mañana lloverá. Pero a medianoche todas son azules porque llega el tren sonámbulo que produce el desvelo de los ascensores. Hace muchos años estamos esperando ese vagón que traerá niños para ablandar la piedra de los andenes. Aquella chaqueta vacía sigue comprando tabaco. Una pincelada azul
deliciosa. Mar entre casas. Es una sorpresa. Está dedicada a Jesús Cancio, poeta del mar. Mar entre casas. Todos vemos esta imagen que nos muestra aquí José Luis Hidalgo. Y surge el mar de pronto, aún no se le esperaba, al borde mismo de la mano. Cómo saltó hasta mí, con qué alegría vino y me abrazó de azul, y qué justo su abrazo entre el prisma seguro de las casas. Al borde mismo, azul, y no se le esperaba. Esa mirada casi cubista, ¿no?, sobre la bahía de Santander, desde la calle Gándara, la calle Lope de Vega, probablemente. Nos va a leer Rosa, a ver que tengo aquí la escaleta, el poema Madrugada, de Tríptico de Recuerdos, y luego alguno más, pero bueno, voy a hablar de este. El Tríptico de Recuerdos forma parte de los poemas mayores de Raíz. Está muy vinculado el título lo denota, a su niñez, a su infancia. Julio Uceda nos recuerda en su antología del año 70 aquella frase de Hidalgo que decía: fui un niño triste y dolorosamente sensible. Su autorretrato infantil sitúa a José Luis Hidalgo en un espacio de melancolía, de muerte, porque José Luis crece con la muerte. Es decir, José Luis Hidalgo es una persona perseguida por la muerte en todo momento. En la infancia pierde a su madre, Josefa Iglesias González, el 12 de abril de 1929, cuando no ha cumplido 10 años, con 9 años. El 22 de enero de 1931 muere su hermana mayor, América, dato que debo a la generosidad de la familia, no solamente este dato que extrañamente no aparece en ninguna de las, por lo menos yo no lo he detectado en ninguna de las biografías de José Luis Hidalgo, ni siquiera en las más documentadas, pero ellos me han proporcionado no solo el dato en sí, sino también la documentación gráfica, esquela mortuoria incluida. Su hermana América, hermana mayor, 5 años mayor que José Luis, muere con 16 años en enero del 31. Es decir, la muerte año y medio después de la muerte de su madre. No hablemos ya después de la contienda civil española o del ambiente bélico europeo de la Segunda Guerra Mundial en el que se fraguan sus poemas mayores. Hidalgo tiene una personalidad grave e introspectiva, que no es incompatible con un gran dominio de lo público. Es decir, José Hierro, tengo por aquí la cita, dibuja un José Luis Hidalgo grave, de espíritu hondo y preocupado por las cosas trascendentales, pero a la vez fabulosamente imaginativo y optimista. Lo de imaginativo queda clarísimo en sus poemas. Capaz de emplear su capacidad, esto decía Hierro, de atracción personal y transformarla en influencia sobre el grupo. Y efectivamente, en sus actividades en Valencia, en la revista Corcel, rápidamente, él quiere coger de alguna forma el mando, algo que Ricardo Juan Blasco, entonces Ricardo Juan, impide muy diplomáticamente, porque el mando es suyo. El poema Madrugada es el poema inicial del Tríptico de Recuerdos y denota ese carácter melancólico de un Hidalgo que convierte en símbolos ascensionales, que lo son en su poesía, como el árbol o como el pájaro, les da la vuelta, les da un giro y acaban siendo una especie de símbolos del terror nocturno, ¿no? Probablemente le acuciaba en muchos momentos. Rosa. Pues vamos con esa madrugada de la infancia, en Tríptico de Recuerdos. Aquellos pájaros mudos que ya se notaban en la sangre de las madrugadas, aquellos pájaros que alguien me adelantaba en los sueños, que alguien me decía que los tenía que ver con los ojos cerrados cuando volaran ante la ventana, cuando abrieran sus párpados a las primeras luces,
cuando sus sesos se endurecieran al adiós escarchado de los luceros fríos. Aquellos pájaros que mojaban mis ansias, que se encerraban en los cristales sin lágrimas, sin preguntarme nunca nada, sin querer enterarse de que yo aún era sábanas, los miruellos, las golondrinas, los gorriones que traían la aurora con sus picos, con sus patas de alambre, aquella aurora tan suya que escondían por la noche en sus corazones diminutos. El recuerdo de los árboles cuyas hojas tenían vocación de navajas que entretenían sus brillos sin confundirse con aquellos pájaros. La profunda claridad del poniente sin llanto, de las aguas de aquel río insistente cuyos peces serían mis ojos. A través de los vientos sin habla, cuyas ruedas sentía en la garganta cuando querían ser flores, las flores de aquel jardín que hizo crecer el canto de los grillos. Niño, aún era niño. Vale. El apartado sonetos y décimas lo componen 3 sonetos y 6 décimas. Antes ha hablado Rafael de una de ellas, corregida, Cantábrico, pues son sobre todo los mares, habla del Mediterráneo y del Cantábrico. He elegido el primer soneto, que se titula Desvelo. Desvelo. Grité, grité y grité, mas nadie oía en la noche cerrada luz y sueño. Tacto helado de sábanas sin dueño sobre mi carne viva se crecía. Era la noche solo y noche fría, cuerpo negro de horror y duro ceño, y aunque gritaba más, con más empeño, nadie a mis altos gritos respondía. Creí que iba a morir y rompí en llanto, sola mi voz sin sangre y sin herida que dejara un salir al prieto espanto. Pero no, no fue así, que al ver la suerte de mi morirme a solas con mi muerte, abrí los ojos y volví a la vida. Un animal misterioso, el gato. Vienen y nadie sabe de dónde vienen. Vienen de la tristeza oscura de los látigos que en una noche negra azotaron la selva y dejaron sin sangre para siempre a la luna. Vienen de aquella sangre, vienen de aquella selva, vienen de la lujuria de una médula tierna que al llegar a los hombres dulcemente se evade. El fondo de sus ojos tiene pájaros muertos y en las garras dormidas peces acribillados. Vienen y nadie sabe de dónde vienen. Vienen. Parece que están viniendo con todo su misterio, ¿verdad? Entramos en el reino de los animales. El libro de cuaderno poético, no me atrevo a llamarlo un libro, son solo 11 poemas, de José Luis Hidalgo, Los animales, es lejos de ser lo que podría parecer, ¿no? Un divertimento lírico, es algo mucho más profundo. Sí que es cierto que en lo que es la evolución poética de Hidalgo es un elemento que aparece como algo extraño, aparece de pronto. Hidalgo en 1943, cuando empieza a escribir estos poemas, que concluye a primeros de 1944, está preparando para la edición Raíz y ya tiene escritos buena parte de los poemas de los muertos. Y sin embargo, se consagra a la escritura de poemas muy distintos, ¿no? Como son estas ráfagas, ¿no? Que dedica a Gerardo Diego, muy bien dedicados, ¿no? Porque tienen mucho que ver con el creacionismo dieguino. Estas ráfagas que aparecen como de pronto, como los gatos, que no se sabe de dónde vienen. Bueno, yo creo que saber algo más, he escrito un artículo sobre ello, de dónde viene.
pero bueno, quizás no venga el caso. Ahora, también tenía bastante que ver en este tema su amigo y gran influyente valenciano Ricardo Blasco, que nos lo vamos a encontrar por todas partes en la vida de Hidalgo de estos primeros años 40. Los retratos de animales, que finalmente son 15, de los que solamente se publican 11, tiene tanta prisa Hidalgo por publicarlos que los quiere incluir en Raíz. Ricardo Blasco se le recomienda que no, lo saque en Raíz como una sección más, no. Lo sacamos en una separata en la revista Corcel. Pero, ¿qué sucede? Que hay un poema, que es el poema Caballo, que topa con la censura. Porque José Luis Hidalgo, tan iconoclasta, pues ha atrevido a escribir que un caballo trata a Dios de tú como a un hermano. Solo para la censura el poema es prohibido y José Luis hace una segunda edición, una segunda escritura del poema en el cual ya estos elementos tan heréticos pues ya no aparecen, ¿no? Y como ha pasado un tiempo y se ha pasado ya el error de sacarlo en Corcel y aparece la colección, lo dije antes, de Proel, aquí en Santander, la revista Proel, pues es el momento de sacar ese cuadernito en 1945 en Santander en Proel. Nos equivocaríamos si pensáramos que los animales es un juguete lírico. Hidalgo es consciente de que la naturaleza es trágica y igual que en las garras del gato hay peces acribillados y pájaros muertos, todos los animales también acaban y todos los animales cumplen un destino. Y en ellos está presente la muerte. Y no son raros en estos pocos poemas términos como muerte, tumba, destino, en fin, términos que de alguna manera acuñan esas constantes de su poesía que ya aparecían en Raíz y que se van a desplegar en Los Muertos. Caballo, que lo vas a leer, es un poema en el cual la intención de destino, de herencia o de acatamiento a una fuerza superior que no comprendemos, algo que tiene bastante que ver con Los Muertos, está muy presente. Y Rosa Valer también, Sapo. El Sapo es un poema que no se incluyó en el libro. Lo he incluido yo en la antología. Y la verdad es que es un poema que me llama mucho la atención porque evidentemente no hubiera pasado la censura. Es absolutamente herético y blasfemo. Y eso denota el atrevimiento que tenía José Luis Hidalgo. No nos extraña que luego en Los Muertos increpe a la divinidad. No solo discrepe, sino que la increpe, ¿no? Como lo hace. La relación de Hidalgo con se ha hablado mucho sobre la religiosidad de la poesía de Hidalgo, y desde luego que Hidalgo era un ser con inquietudes espirituales y religiosas, estamos seguros de que así era, pero que se tenía a la ortodoxia cristiana, desde luego que no. Y el poema Sapo lo va a demostrar. Bueno, vamos con Caballo. Yo creo que el poema Caballo pide un tono épico y, bueno, pues me voy a permitir enfatizar un poco. No sé si os gusta, sale bien o no, pero... Caballo. Caballo, siempre hijo, nieto de caballos, padre de dulces potros engendrados en vientres y engendradores de engendradores, en un tiempo sin mí, cuando mi corazón sea un astro perdido. Hermosa bestia dura, la antigua tierra pisas, como si el viejo Dios para ti la creara, porque eres vida ardiente y párpado vibrante, que brillas como un látigo contra los verdes céspedes. Se escucha en el silencio tu sangre rumorosa como un mar armonioso que por dentro cantara, y en la noche del mundo tu relincho se eleva como un cálido chorro que a las estrellas quema. Como piedra instantánea, paraliza tu cuerpo un rumor de raíces que en la tierra se hunden, pero de pronto escapas. Bajo la luna roja, huyes como una lanza pisándote la sombra que sobre la llanura se posa como un ala, mientras se enorgullece la humilde hierba fina de tu seca pisada, tan firme como el trueno. Caballo, siempre hijo, nieto de caballos,
Padre de dulces potros engendrados en vientres y engendradores de engendradores en un tiempo sin mí, cuando mi corazón sea un astro perdido. Bueno, hemos tenido una compañía inesperada. Bíblica. Espada velocísima es el pez de Hidalgo. Pez. Por entre manos húmedas que agitas blandamente vas tú, pez desnudo, espada velocísima que pasas y te olvidas de tu huella. Como una estrella mudo derivas a la tumba donde el sonido existe. Oscura sentencia, frío corazón con branquias ya muy cerca de la tierra donde se sostiene el agua. Arriba, no lo sabes, las águilas. Y como ha dicho Rafael, el sapo está recogido en la serie de otros poemas, no se incluyen los animales. Y bueno, vamos a ver qué les parece lo que ha comentado. Es sapo. Su comunión con la luna quiere hacer y no le dejan. Y cuando logra su sino, empieza a arder la tormenta. Solo por la noche oscura, dolor de baba grasienta, solo y solo, noche negra. Deshecha tiene la luna en la mitad de la lengua. Silencio es el poema que abre el libro Los Muertos, una reflexión emotiva y grave, y para destacar sus cualidades fonéticas y musicales, que las tiene muchas, pues voy a intentar darle cierta solemnidad a la lectura, también algo más enfático, y no sé si en detrimento de la emoción o... Bueno, vamos a ver. Silencio. Silencio sobre el mundo. Va espesando sus alas la grave mansedumbre del corazón que escucha. Pesa sobre los muertos como un cielo caído todo el latir del tiempo sobre la tierra única. Dios es sobre vosotros. Azul tiene su carne, azul su vasta sangre inmensamente lúcida. Azul es el silencio del mundo que os sostiene contra el silencio negro que vuestra carne oculta. Cantar. Cantar. ¿Quién canta? ¿Acaso un mar de piedra pudo lanzar su voz sobre la tierra nunca? ¿Acaso de estos hombres tendidos la voz triste podrá brotar jamás de su muerte absoluta? Hay almas, pero callan. Sobre los cuerpos vuelan. Pasan celestemente con un roce sin música. Pero el silencio existe. Pesa sobre los muertos. Sobre la tierra pesa como una eterna luna. Bueno, realmente estoy un poco espeso ya y se me hace difícil hablar sobre Los Muertos, que es uno de los libros, para mí, de los mejores libros de poesía española del siglo XX. Una pinceladita. Nada, una pinceladita, fíjate. No, pues no, abre yo. No lo iba a leer, es simplemente un fragmento del prólogo que tengo por aquí. Todos ustedes han leído Los Muertos. Es el libro en el cual José Luis Hidalgo logra una síntesis entre el simbolismo, el existencialismo, ese existencialismo de posguerra, que de alguna manera es un viento que sopla sobre toda Europa en esa crisis en la que nacen tantas cosas y se destruyen otras tantas. Además, José Luis ha vivido 3 años más de guerra, la guerra civil española, y el ser humano tiene derecho a preguntarse ¿para qué la vida? ¿No? ¿Hay alguna potencia superior y cómo podemos apelar a ella para que de alguna manera
nos oriente, nos guía qué hay después de la muerte. Es decir, las preguntas trascendentales. Por eso el sustrato último de Hidalgo es el de un poeta metafísico, vístase con el ropaje que se vista de la vanguardia o el del creacionismo, o el que sea. Al final siempre acabamos en la tragedia del ser, ¿no? Ese vamos a morir y no sabemos después si vamos a seguir siendo o no vamos a ser nada, y no hay respuesta. El Dios al que se enfrenta José Luis Hidalgo en Los Muertos es un Dios casi del Antiguo Testamento, y el Kyrios de la Biblia, y a él se enfrenta con el debate, le increpa, otras veces no, otras veces se somete en otros poemas a su dicterio, ¿no? Y de alguna forma también se entrega y espera que lo venga a recoger, ¿no? Con dulzura. Conecta de alguna forma con ese pensamiento unamuniano. Era un gran lector de don Miguel de Unamuno y de otros filósofos agonistas, Nietzsche, a que dedicó un hermoso grabado, Schopenhauer, dejaron su semilla en el pensamiento de Hidalgo y potenciaron esa tendencia innata suya, natural, saturniana, ¿no? A la melancolía y a un sentimiento trágico también de la existencia. Y todo esto acompañado de un decir claro, de un orden, de un poema, vamos, no quiero decir clasicista, pero sí de alguna manera ajustado ya no al patrón del versolibrismo de las vanguardias, sino de la estrofa cerrada, el cuarteto fundamentalmente, con rima, es decir, un orden clásico, sin embargo, unas visiones fulgurantes, unas visiones, como él decía, sonambúlicas, ¿no? En las cuales se dibuja a los muertos como astros fulgentes, o en diversas metáforas, como ese mar de piedra, el mar de piedra, al que se alude también en el poema Los Muertos, que no está en el libro, pero que está en la antología. También se habla del mar de piedra. Todas esas visiones fantasmáticas realmente crean un clima de una tensión, de una profundidad tan grande, tan vinculado. Era un gran fabricante de imágenes mentales, Hidalgo, y no solamente en sus poemas más vanguardistas, sino también en libros como Los Muertos, que son libros escritos con orden. Las imágenes mentales que fabrica Hidalgo, cuando a uno se las representa, son realmente brillantísimas, y a mí, por ejemplo, me conectan con la pintura simbolista, ¿no? De un Redón, pintores de esa época. En fin, me estoy extendiendo demasiado. Todos ustedes, estoy seguro que han leído Los Muertos, lo conocen perfectamente, saben lo que hay. Hay un gran libro, el primer gran libro de José Luis Hidalgo, y el que de alguna manera nos hace lamentar haber perdido a ese poeta por las circunstancias del tiempo que vivió. Pero nos dejó un gran libro para siempre. Así que adelante con los poemas que vas a leer de Los Muertos. Espera siempre. La muerte espera siempre entre los años, como un árbol secreto que ensombrece de pronto la blancura de un sendero, y vamos caminando y nos sorprende. Entonces, en la orilla de su sombra, un temblor misterioso nos detiene. Miramos a lo alto y nuestros ojos brillan como la luna, extrañamente. Y como la luna, entramos en la noche sin saber dónde vamos, y la muerte va creciendo en nosotros sin remedio, con un dulce terror de fría nieve. La carne se deshace en la tristeza de la tierra sin luz que la sostiene. Solo quedan los ojos que preguntan en la noche total y nunca mueren. Flores bajo los muertos. Bajo los puros muertos a veces brotan flores blancas y dolorosas que levemente gimen, porque crecer es duro, porque crecer es triste cuando un cuerpo sin vida en las espaldas pesa. Entonces, escuchad, un pájaro detiene el vuelo de sus alas y se apaga mientras el hombre muerto sin saberlo
transcurre arriba, más arriba, sobre la tierra, solo. Si en un mundo vacío crecieran estas flores, que vivamente irían al aire, a la alegría, pero esta muerte mata su breve primavera como un gusano dulce, pisado y amarillo. ¿Y qué? Todo es lo mismo, crecer o derrumbarse, tener sobre la carne una nube o la muerte, doblarse ciegamente, doblarse como un río, con estas flacas flores, leves y detenidas. Ya ha dicho Rafael que en el último verso, bueno, no solo Rafael, en el último verso de este poema están las palabras que dan título a la antología. Jamás descansaré, arderé siempre. Pues ante el muerto. Esta piedra del tiempo que me apresa el corazón desnudo y lo detiene es solo eternidad, agua parada en el mundo sin sombras de la muerte. Sin noches y sin días, va alzando como el cuerno, se va alzando como el cuerno de Dios, y en ella crece el dolor de los hombres con sus ciegas y dolorosas formas que perecen. Es triste levantarse con el cuerpo como una antorcha viva y encenderle con la carne mortal en las estrellas de un cielo impasible y transparente. Y es triste caminar siempre en su noche con esta pobre luz que se nos muere apenas ha nacido y que se quema como un breve relámpago celeste. Yo no quiero morir como tú has muerto, sobre la tierra dura, oscuramente. Quiero brillar con las estrellas, alto. Jamás descansaré, arderé siempre. Ese sentido de permanencia que tienen esos versos de anhelo, de perdurabilidad después de la muerte, y que yo he querido incorporar a la antología, incorporar al título. Barajaba también otros, pero finalmente este fue el que de alguna forma más creí que concordaba con la aspiración hidalguiana de perdurar después de la muerte, de tener por lo menos esa esperanza. Los poemas que va a leer ahora Rosa, yo no quiero interrumpir más la lectura, voy a dar solamente dos citas y creo que José Luis Hidalgo de algún modo en estos poemas está muy en concordancia con ellas. La primera es de Cernuda, que le habla a Dios y le dice: mas tú no existes, eres tan solo el nombre que da el hombre a su miedo y su impotencia. La otra es de Miguel de Unamuno, que decía: creer en Dios es sentir su ausencia y vacío, querer que Dios exista. Vamos a ver qué dice ella. Si supiera, Señor, que tú me esperas en el borde implacable de la muerte, iría hacia tu luz como una lanza que atraviesa la noche y nunca vuelve. Pero sé que no estás, que el vivir solo es soñar con tu ser inútilmente, y que cuando muera es que tú mismo será lo que habrá muerto con mi muerte. Ahora Luz sombría, son 3 poemas cortos, Luz sombría. Cuando todo en el tiempo era un eterno hastío, tú creaste en la tierra para que te cantasen la piedra enjuta y seca, los árboles del bosque y mi corazón rojo donde brama la sangre. Pero yo no te canto, porque una luz sombría has clavado en mi frente queriendo iluminarme, que te cante la piedra que nunca te ha sabido, y que en los viejos bosques tus árboles te canten. Has bajado. Has bajado a la tierra cuando nadie te oía y has mirado a los vivos y contado tus muertos. Señor, duerme sereno, ya cumpliste tu día. Puedes cerrar los ojos que tenías abiertos. Como ven en estos 3 hay una increpación clara. Es una clara discrepancia con la divinidad. Sin embargo, los poemas que vienen a continuación son ya más de conformidad. A medida que el libro avanza, el poeta se va aceptando
con mayor resignación el hecho de morir y el retorno a de alguna forma, a la pureza del ser, ¿no? O del no ser en este caso. Y hay un poema final que cierra el libro y que es de estirpe metapoética, es un poema que habla y se titula Belleza, el último poema. Bueno, no, el último es el último. Que habla sobre el milagro de la creación. No hace falta decir más. Los hijos Así. está introducido por unos versos de Gabriela Mistral que dicen: mis pobres muertos miran al sol y los ponientes con una ansia tremenda, porque ya en mí se ciegan. Los hijos. Yo quisiera morir cuando ya tenga mi sangre en otras sangres derramada, y ya mi corazón sea semilla que florezca su flor en otra rama. Porque entonces, Señor, mi tronco seco sin la savia de ti se irá a la nada, pero las ramas altas de mi vida seguirán por tu luz alimentadas. Y pasarán los años, mi madera sobre el suelo caerá por ti talada, y en su carne, ya tierra para siempre, crecerán las raíces de sus ramas. Así podré tenerte, con mis hijos podré llegar a ti, por sus palabras podré llorar de ti, podré soñarte buscando en el futuro tus entrañas. Pero si no es así, si en mi carne se ciegan los ríos, pero si no es así, si en mí se ciegan los ríos de la sangre que te cantan, jamás te encontraré, porque los muertos están muertos y mueren y se acaban. Y no sé si vamos bien de un poco el pasado o sumo. Vale. Ahora que ya estoy solo. Ahora que ya estoy solo, te llamo suavemente y bajas a mi boca como un fruto maduro desde el árbol eterno donde existes y velas, con las ramas rozadas por los astros desnudos. Ahora que ya estoy solo, puedo morir. Tú sabes que a la muerte hay que ir sin que nadie nos llore, ocultando las rosas del amor que encendimos y el que solo fue sombra que soñamos de noche. Por eso está ya el fruto temblando entre mis dientes, mas no quiero morderlo sin que tú me lo digas. Vuelta a la infancia. Si yo naciera a mi doliente infancia otra vez niño, como un dulce sueño, y pasase temblando solitario junto a los hoscos y acabados muertos, cuántas cosas vería con mis ojos recientes para todos, sin misterios, y qué cosas más claras me dirían en su quieto y tristísimo silencio. Yo vería su muerte solamente, olvidando estas cosas que no entiendo, sin saber si es que vienen o se han ido, sin palabras, sin nombres y sin versos. En lo alto la luz a llamaradas, mis ojos aún nacientes, sin recuerdos, y en la tierra tendida que pisase, puros, hondos, desnudos, solo ellos. Belleza, que es el que cierra el libro de los muertos, el que se refería a Rafael. Arde en la noche la belleza de las cosas que no se ven, y la ceniza se derrama sobre el silencio de su ser. El Dios oculto que nos vela en ella pisa con su pie. Su huella efímera se apaga cuando brota el amanecer. Soy el poeta. Me pregunto, ¿qué es lo que anoche sentí arder? Miro mis manos trastornado y no lo puedo comprender. Y para terminar, el último poema, este era de los muertos, pero este es del apartado Otros poemas, 1936-1947, que también es el que cierra la antología y además se titula Último poema. Último poema. Aún no te he visto, otoño, y sé que ya has nacido. En mi carne te siento, te escuchan mis oídos. Preso estoy en mis redes, por eso te lo digo. Tú que no me conoces, no sabes todo el frío de soledad que alcanza a este corazón mío.
que algún día comprendas esto que ahora te digo. Mira ese árbol seco, sin sangre y sin abrigo, batido por los vientos, por tus vientos herido. Hasta las ramas secas de su tronco ha perdido. Más solo que ese tronco en estas horas vivo. Ni tu viento acompaña mi soledad de frío, ni hay sangre en mis heridas, ni luz en mi destino. No tengo ni recuerdos de lo que ya he perdido, porque quiero contarlos y mi voz hiela al frío, porque quiero llorarlos y el llanto ya no es mío. Preso estoy en mis redes, por eso aún no te he visto, mas quiero que comprendas esto que ahora te digo, porque a ti puedo hablarte lo mismo que a un amigo. Bien, pues Quería decir unas palabras, si me permites, pero bueno, nada, simplemente despedirme después de esta ovación, pues ya merecidísima. Simplemente cerrar mi intervención, nada, diciendo que aquí está la antología a su disposición, que ahí afuera pueden adquirir el libro ahí en el vestíbulo y nada, que ha sido un placer compartir estos minutos de poesía con ustedes, que les agradezco mucho su presencia y, por supuesto, a las instituciones que nos acogen y que nos han apoyado en esta edición, a la editorial, en fin, a todos los que han colaborado para que este Arderé Siempre esté a partir de ahora ardiendo para todos nosotros. Muchas gracias y por mi parte nada más. bueno, agradecerles su asistencia. Gracias, Rosa, Rafael, Andrea, por esta velada poética en el Ateneo. Muchas gracias. Y como han dicho, afuera se puede adquirir el libro y aunque no lo va a firmar el poeta, lo puede firmar el prólogo, ¿eh?